Hola familia, hoy vamos a hablar de nuestros muertos. ¿Quiénes son nuestros muertos? Nuestros muertos son los que estuvieron antes que nosotros, muchas generaciones antes, hasta las más cercanas, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, a veces también padres. Nuestros muertos también son hijos no nacidos, los hijos no nacidos de nuestra madre o los hijos no nacidos de cualquier integrante del sistema familiar. Nuestros muertos también son aquellos niños que nacieron y murieron de muy pequeños. También pueden ser nuestros muertos alguna pareja que tuvimos y murió, compañera, compañero, o algún ser muy querido como un amigo de la familia o un amigo muy entrañable. ¿Y por qué hablamos de los muertos? Porque también los muertos nos constituyen, porque también ellos quieren ser vistos, quieren ser respetados, quieren ser honrados, quieren ser liberados, dejados en paz. También los muertos pueden ser los desaparecidos, los que no vimos más, los que abandonaron y funcionan como muertos simbólicos. Alguien que abandonó, que de pronto iba a ser padre o madre y desapareció, o dio en adopción a su hijo, y ese hijo vive a ese ser que desapareció de su vida desde la energía de un muerto. Es un muerto simbólico. Y esos son dolores y son energías y son cuestiones no resueltas que quedan abiertas y dan como resultado síntomas. Muchas veces esos muertos no son respetados, no son bien vistos, son juzgados duramente. Se los deshonra, se los olvida, se los condena, se los juzga. O simplemente no se los nombra más y nadie sabe después de su existencia. También hay algunos integrantes del clan, de los que llamamos vivos, que están funcionando y articulando desde la energía de un muerto dentro del clan, por afinidad energética, por lealtades familiares. Ocupa el rol de ese muerto. Y no sanar a ese muerto, no verlo, no reconocerlo, no liberarlo, no honrarlo, no recordarlo, no amigarse con ese muerto que a veces puede ser el malo de la película, trae consecuencias muy dolorosas dentro del sistema familiar. Por eso acá hablamos de nuestros muertos. A veces tenemos la tonta ilusión de creer que esa persona que murió ya no está más. Entonces con la muerte de ese ser se resolvió el conflicto o el disgusto que me generaba su presencia. Pero nuestros muertos son invisibles, pero no están ausentes. Por eso es muy importante
revisar cuál es nuestro vínculo con esos muertos, porque si ese vínculo es armonioso, es sano, es respetuoso y es honroso, nuestra existencia va a ser mucho más sana. Y muchos de los síntomas que hoy tenemos tienen que ver con no haber sanado esos muertos. Paradójicamente, nadie muere, nadie murió nunca en un sistema familiar, nadie murió nunca en la existencia de la humanidad. Como dice la ley de la preservación de la energía, nada se destruye ni se crea. La energía no se destruye ni se crea, se transforma. Entonces hay un pasaje, hay una transformación de una energía que sigue estando presente. Puede ser invisible para nuestra mente y para nuestra mirada actual, pero no está ausente. Por eso muchas veces aparece o vuelve ese muerto, y ese muerto viene en representación de un hijo nuestro, por ejemplo, de un nieto, de un sobrino, de un amigo. Entonces nadie muere, nadie murió jamás. Todo se transforma. Y si esa energía la sano, entonces esa transformación va a ser sana y va a ser buena. Entonces tenemos que ver y mirar a nuestros muertos, pero no necesariamente estar en la vida mirando a los muertos o haciendo un movimiento inconsciente hacia los muertos, hacia la muerte. Muchas veces por fidelidades familiares también. Alguien, un integrante en la familia, hace un movimiento hacia los muertos. Quiere ir con ese muerto que no fue reconocido, sanado, honrado. Muchas veces ese muerto está todavía pidiendo que lo miren, que lo liberen, que lo honren. Y eso genera muchas consecuencias y muchos síntomas. Adicciones, alcoholismo, bruxismo, entre tantísimas otras afecciones y cosas dolorosas. Entonces, tenemos que sanar a nuestros muertos para restituir una energía armoniosa en el clan y con eso lograr una paz interna en nuestro individual, ser individual, y en nuestro colectivo familiar. ¿Y por qué no hablamos de nuestros muertos? Porque nuestros muertos nos duelen. No hablamos de nuestros muertos porque nuestros muertos nos duelen. Bien porque los amábamos y nos dejaron, nos abandonaron. Bien porque nos hicieron mucho daño y preferimos olvidarlos. Entonces el sistema familiar, el colectivo, de modo inconsciente, silencioso y prácticamente como en un secreto, de común acuerdo, donde no mediaron palabras ni ningún tipo de diálogo, acuerda olvidar a ese muerto. O en otros casos generar una historia distorsionada que nadie se va a mover de esa historia ni la va a cuestionar y todos van a asumir como que es una historia real y única para que nos duela menos. Entonces hay una construcción inconsciente, silenciosa, entre todo el sistema familiar que genera una versión de ese muerto
que nadie se va a atrever a moverse de esa versión para que a todos nos duela menos. Y vamos a seguir en otro video porque es un tema muy extenso.